A partir del capítulo 4, el evangelista Mateo comienza a centrarse en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, y el primer encuentro que tiene es con el tentador. El capítulo 4 podemos dividirlo en dos grandes secciones, de los versículos 1 al 11, que trata sobre la tentación de Jesús, y de los versículos 12 al 25, donde se habla acerca de los inicios del ministerio de Cristo. La primera parte, que trata sobre la tentación de Jesús, podemos dividirla en 4 partes, como vemos a continuación. La primera parte de la tentación de Jesús trata sobre la introducción, el versículo 1. Después, de los versículos 2 al 4, vemos la primera tentación, en donde el diablo pide que Jesús convierta la piedra en el pan. Luego, de los versículos 5 al 7, la segunda tentación: si eres hijo de Dios, tírate abajo. Y los versículos 8 al 11, la tercera tentación, en donde el diablo le dice a Jesús: todo esto te daré si me adoras. La introducción a esta historia dice lo siguiente: entonces Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para ser puesto a prueba por el diablo. En el capítulo 3 de Mateo vimos que Juan bautizaba en la zona del desierto de Judea, y Cristo habitaba en la región de Galilea, y él se acercó a Juan para ser bautizado en el río Jordán. Y allí del río Jordán, Cristo se dirige luego, aquí en el capítulo 4, a la zona desértica, que posiblemente sea la misma donde Juan hacía su ministerio, en el desierto de Judea. El desierto es un lugar muy significativo dentro de la historia del pueblo de Dios. Israel, después de ser librado por Dios de los egipcios, fue llevado por el Señor al desierto, y allí también tuvo que pasar pruebas. Pero el problema de Israel es que no pasó las pruebas, sino que siempre se quejaban de Dios y de Moisés por haberlos quitado de Egipto. Y el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10, 1 a 5, nos enseña lo siguiente respecto al pueblo de Israel. Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios, por eso quedaron tendidos en el desierto. Vemos aquí que Cristo sigue el mismo camino de Israel. Después de pasar por las aguas del bautismo, es llevado al desierto por el Espíritu, para ser ese nuevo Israel que no va a ser reprobado en las pruebas, sino que va a pasar absolutamente todas las tentaciones y todas las pruebas, como vamos a ver a continuación. El desierto también es un lugar de pruebas. Como vemos allí, el objetivo del Señor era retirarse al desierto para ser puesto a prueba. Esta prueba no fue un simulacro, sino una prueba real y concreta. Fue probado como verdadero hombre y expuesto a tentaciones y pruebas genuinas. De esto también nos habla el Nuevo Testamento en Hebreos 4:15. Allí dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Estos textos y la evidencia bíblica nos dice que Cristo no usó sus facultades divinas para soportar todo este tiempo de prueba, sino que lo enfrentó como un verdadero hombre. Si este video te está gustando, te invito a darle un me gusta y a suscribirte también a nuestro canal. La intención de este canal es ir ayudándote en el crecimiento y en el conocimiento de las Escrituras para que tengas un mayor provecho al momento de hacer la lectura de la Biblia. De los versículos 2 al 4 vemos la primera tentación: convierte la piedra en pan. El texto dice así: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El número 40 es un número significativo en la palabra de Dios. Y vamos a ver por qué. 40 días duró el diluvio. Génesis 7:2. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí cuando recibió la ley de parte del Señor, en Éxodo 24:18. 40 años peregrinó el pueblo de Dios en el desierto, como leemos en Números 14, versículos 33 y 34.
Y también 40 días de ayuno declaró el profeta Jonás sobre el pueblo de Nínive, en señal de arrepentimiento por sus pecados, como leemos en Jonás 3, versículo 4. El número 40 en la Biblia es entonces un número asociado a la preparación, pero especialmente a las pruebas. Allí también el texto nos dice que Cristo tuvo hambre, así como Israel tuvo hambre en el desierto, según leemos en Éxodo 16, versículo 3. Y esa necesidad de Cristo era real. Él evidentemente estaba debilitado por causa de la falta de alimento, el hambre que tenía. Y vemos allí en el versículo 3 la prueba de Satanás. Pone en duda la divinidad de Cristo. Él insta a que Jesús use sus poderes para beneficiarse a sí mismo y probarle a Satanás que él era Dios. Cristo responde con la palabra diciendo: escrito está. Y esta es una frase que va a aparecer mucho en esta porción. La vemos aquí en Mateo 4:4, la vemos también en Mateo 4:6, en donde el diablo mismo cita las Escrituras. Vemos también la misma frase en Mateo 4:7 y en Mateo 4, versículo 10. Jesús, quien es la palabra encarnada, como leemos en Juan capítulo 1, aquí responde citando cada una de las veces la Escritura. Y lo curioso es que siempre cita al mismo libro del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, el libro que habla justamente del Israel atravesando las pruebas en medio del desierto. Jesús aquí cita Deuteronomio 8:3. Allí dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La Biblia, la palabra del Señor o las Escrituras no son solo fuente de conocimiento intelectual, sino que calman el hambre espiritual. Es palabra de Dios para nuestro corazón, para todo nuestro ser. Es alimento para el alma porque nos revelan el corazón de Dios. Un Dios que va al encuentro de su pueblo, un Dios que va a rescatar a aquellos que estaban perdidos. Y ahí también estamos nosotros, que fuimos rescatados y somos rescatados constantemente por nuestro Señor y su santa palabra. Y en la siguiente sección de los versículos 5 al 7 vemos la segunda tentación, en donde el diablo le dice: si eres hijo de Dios, tírate del pináculo del templo. Dice así: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre la parte más alta del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Vemos aquí en la historia un cambio de escenario. Jesús ya no está más en el desierto de Judea, sino que ahora el diablo lo conduce a la ciudad de Jerusalén. El diablo lo condujo a un lugar bien específico, a la parte más alta del templo. Como vemos ahí en la imagen, posiblemente haya sido una de las esquinas del templo, que tenía una altura considerable de 30 metros. Y allí en el versículo 6 vemos que el diablo dice: escrito está. El diablo cita las Escrituras como que si estaría completamente de acuerdo con ellas, pero las usa para engañar, para tergiversar la palabra de Dios. El Señor mandará a tus ángeles a ti, para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos, y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. No es extraño que el diablo cite a la Biblia, porque él la conoce muy bien, pero su trabajo desde el principio fue dar vuelta a la palabra de Dios, tergiversarla. Eso hizo en el Edén, con Adán y Eva. Hizo también muchas veces lo mismo en el pueblo del Antiguo Testamento, enviando profetas para que prediquen un mensaje que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vemos que nuevamente quiere que Jesús haga uso de sus facultades divinas para su beneficio propio. Nuestro Señor aquí vuelve a responder con la palabra de Dios. Volar por los aires o arrojarse para que Dios lo sostenga no es cosa de seres humanos, es cosa será de aves, palomas, gorriones, pero no de hombres. Por eso Jesús responde aquí, citando a Deuteronomio 6:16, no tentarán al Señor su Dios como hicieron en Masá. ¿Cómo enfrentar estos engaños del diablo, que conoce muy bien la Biblia y la da vuelta para cambiar su significado y su sentido? Con la correcta interpretación de la palabra.
Por eso es importante y fundamental que tengamos un buen conocimiento de la sana enseñanza, la sana doctrina. La palabra de Dios debe ser interpretada de acuerdo a la fe, a los credos de la Iglesia. Así es como enseña el apóstol Pablo en Romanos 12:6. Allí dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la fe. El don de profecía al que refiere aquí el texto es el don de la proclamación o de la predicación, que debe ser usado de acuerdo no a la cantidad de fe, sino a la analogía de la fe, que es la palabra que aparece en el griego, es decir, a la confesión de fe, la regla de fe que tenía la primera iglesia, que se encuentra muy bien resumida hasta el día de hoy en el credo de los apóstoles y también en los otros credos de la iglesia. Y en la parte siguiente vemos la tercera tentación, en donde el diablo dice: todo esto te daré si me adoras. Otra vez le llevó el diablo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y el esplendor de ellos y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí vemos un cambio nuevamente de escenario. El diablo lo conduce ahora a una montaña muy alta. No se dice cuál es el sitio específico de esta montaña alta. Y aquí el diablo actúa como si fuera Dios, como si fuera el dueño de todo, y exige a cambio que Jesús lo adore. Aquí el diablo muestra sus agallas, que siempre quiere parecerse a Dios. Y lo que dice el diablo aquí es una mentira, porque él no es el dueño de la creación y de todo el mundo, sino que él es el usurpador, que hace que las personas se opongan a Dios y su buena voluntad. En varias partes de la Biblia aprendemos que Dios es el amo y señor de toda la creación, el que la hizo y el que es el dueño. Por ejemplo, uno de los textos que podemos hacer referencia aquí es el Salmo 24, versículo 1. Allí leemos: de Yahvé son la tierra y su plenitud, de Yahvé es el mundo y sus habitantes. Jesús, como vencedor de las tentaciones, hace todo lo contrario que Adán. En vez de caer en su engaño y seguir su lógica, Cristo ordena aquí con la palabra poderosa: vete, Satanás. Hace lo mismo que con los espíritus inmundos, los expulsa de su presencia. Y en el versículo 11 vemos que el diablo obedeció a esa palabra, porque allí dice: y el diablo entonces lo dejó. Y finalizando esta tentación, Cristo nuevamente cita las Escrituras, nuevamente el libro de Deuteronomio. A Yahvé tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y finalmente vemos que la historia termina con unos ángeles acercándose a Jesús y sirviéndole. Este servicio que los ángeles le daban posiblemente tenga que ver con darle de comer y darle alimento, cosa que Dios hizo muchas veces con sus profetas en el Antiguo Testamento, cuando a través de ángeles enviaba algún alimento o comida. Espero que esta explicación haya sido de ayuda para tu vida. Abajo en la descripción dejamos el material como para que lo puedan descargar y utilizar. Que Dios los bendiga.